Gracia y paz con ustedes. Mi nombre es Karina Reyes y el tema que les he traído en esta ocasión se titula Después de la salvación en Cristo Jesús. Y el texto clave para este tema es de 2 de Timoteo 1:9, que dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y el objetivo es incentivar a todo aquel que escuche esta enseñanza para que busque a Cristo y pueda ser salvo en Él. Antes de profundizar en el tema sobre lo que pasa después que yo fui salva, haré una introducción breve de cómo llegué a los pies de Cristo. Empecemos. Yo llegué a los pies de Cristo por mucho dolor, por mucho sufrimiento que yo estaba pasando. Y gracias a mi desesperación y aflicción, digo así, porque si no, no hubiera conocido a Cristo. Bendito sufrimiento. Gracias a eso fui salva del castigo eterno, porque por medio de ese sufrimiento encontré a Cristo y ahora el Espíritu Santo mora en mi corazón. Tal vez no hubiera sido necesario que yo hubiera tenido que sufrir para encontrarme con Cristo. Si yo me hubiera dado cuenta de que Él me llamaba, de que Él me buscaba antes, entonces quizás no hubiera tenido yo que sufrir lo que pasé. Pero como uno no entiende las cosas de Dios, no sabe lo que está pasando, no sabe nada de nada, porque primero nunca había leído la Biblia, pero ahora, después que conocí a Cristo, ahora sí la leo la Biblia, entiendo muchas cosas y sé lo que me pasó ahora y sé por qué me pasó y sé dónde estoy parada y sé para dónde voy. Y a razón de esto, empecé a escuchar la palabra de Dios. Y cuando escuché la prédica para mi vida, la respuesta a mi sufrimiento, entonces la mente se me abrió, se me quitó el velo de ignorancia, se me abrieron los ojos más allá y me di cuenta en ese momento qué es lo que yo necesitaba. Y la verdad es que yo necesitaba urgentemente a Jesucristo. Pero yo no lo sabía. Yo estaba perdida. No sabía en realidad qué era lo que necesitaba. Pero gracias a que tuve la mejor idea de buscar a Cristo, de buscar a Dios, ¿sí? Porque decidí que quería escuchar prédicas cristianas, decidí que quería escuchar la palabra de Dios y gracias a eso pues encontré la verdad. Dice Romanos 10:17 con relación a esto que les acabo de decir. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? El escuchar la palabra de Dios te puede abrir la mente, te puede abrir el corazón, te puede abrir los ojos. Por eso se le invita a las personas a que vengan a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios. Porque usted no sabe en qué momento se encuentre con Cristo y la sorprenda y le dé el regalo de la salvación. Pero algunas personas piensan que nosotros los protestantes, los evangélicos, los bautistas, los hermanos separados, nos dicen de todo. Creen que nosotros los invitamos solo porque queremos que cambien de iglesia. No, claro que no, no es por eso. Es para que se encuentren con Cristo, así como lo hicimos nosotros. Porque Cristo desea esas almas para Él. Entonces nosotros por eso buscamos y llamamos a las personas para que vengan a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, para que un día sean salvos. Pero muchas personas no quieren escuchar la palabra de Dios. Se resisten porque el enemigo las tiene bien atadas y se pierden sus almas en el abismo eterno. Y entonces, en el momento que fui salva, nací de nuevo y soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Hubo un proceso en ese momento, un proceso espiritual y sobrenatural en el cual yo le pedí perdón a Dios, a Cristo. Me arrepentí de mis pecados, de no haberlo reconocido antes como mi Dios, mi Señor, mi Creador. Mi espíritu se contristó, se humilló y lloré,
de rodillas a los pies de Él por mucho tiempo. Dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Sí, porque yo me quebranté, nunca había llorado tanto, casi por una hora. También dice Lucas 15:7, os digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta. Sí, en el cielo se alegran cuando una persona pide perdón y se arrepiente. ¿Y cómo no se van a alegrar? Que sin ver a Jesucristo, clamen a Él en su desesperación, en su espíritu abatido, con un corazón sincero, y le pidan perdón, se arrepientan y lo reconozcan como su verdadero y único Dios todopoderoso, y a su Hijo Jesucristo. ¿Dónde no se va a conmover Dios? ¿Y dónde no se van a alegrar? En el cielo. Si no cualquiera lo hace, no cualquiera le pide perdón a Dios, y menos se arrepiente de sus pecados y lo hace Señor de su vida. Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Se dan cuenta? Dios sí perdona y te limpia, porque escrito está. Pero algunas personas creen que Dios las perdonará y las limpiará de toda maldad después que mueran allá en el cielo. Y no es así. Porque en su palabra Dios dice que en su reino no puede entrar ninguna inmundicia. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesucristo. Cuando le pides perdón y te arrepientes de todos tus pecados, Jesucristo te inscribe en el libro de la vida. Y hay libros allá en el cielo y serán abiertos, dice, el día del juicio final. Y si no estás inscrito en él, entonces preocúpate, porque no entrarás al reino de los cielos. Por eso algunas personas piensan, hablan y hacen lo que quieren, porque no leen la Biblia, creen en Dios y no lo conocen. Y para conocer a Dios tenemos que leer su palabra, porque es palabra de Él mismo. Y así como en la tierra hay leyes que cumplir, allá en el cielo también hay leyes. Si todo lo que existe aquí en la tierra se ha hecho de lo que no se ve. Y si quieres saber cómo entrar al reino de los cielos, termina de oír esta prédica y lo sabrás. Desde que pedí perdón y me arrepentí, recibí y acepté al Señor Jesús en mi corazón, desde ese momento mi vida y mi mente cambiaron. Nací de nuevo, porque Dios me limpió de todos mis pecados, me redimió, me liberó de mi cautiverio y me dejó como la nieve blanca. Me purificó. En ese momento yo estaba siendo purificada. Sí, porque Él me limpió. Recuerdo que le dije a Dios que me llevara, porque sabía que iba directo al cielo. Estaba limpia. Dice el Salmo 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Solo Él puede hacer eso, porque Él tiene el poder para hacerlo, para limpiarnos de todo pecado. Nosotros no podemos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Solo Cristo puede. Para eso Dios lo envió a Él, para que nos salvara y nos perdonara de todo pecado y nos limpiara. En ese momento estaba ocurriendo ese nacimiento de mi nuevo espíritu que Dios me dio, con una mente renovada. Y esto ocurre en el plano espiritual. Jesús estaba ahí y sus ángeles, me imagino, porque no vi nada, pero sentí muchas cosas. Me sentí libre, sana, fuerte, feliz, llena de paz, de amor, hasta para dar a los demás. Nada podía afectarme en ese momento. Toda la angustia que tenía por mucho tiempo, que me estaba carcomiendo el alma, desapareció. Me sentí segura, confiada en el Señor Jesús. Me ocurrió ese nacimiento nuevo
del que Jesús habla, de nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo en Juan 3:2. Este era un principal de los fariseos. Este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es que naces con un nuevo espíritu, tu mente es renovada, tu corazón es cambiado. Dice Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Qué bello es Dios, cómo nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. También dice 2 de Corintios 5:17, dice también, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Cuando pasas por este proceso espiritual, también Cristo te da un regalo, y ese regalo es el Espíritu Santo, y junto con él los dones del Espíritu. Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. También dice Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Solo Dios puede hacer esto, porque Él es poderoso, ¿se dan cuenta? Claro que en ese momento yo no sabía nada. Yo le pedí perdón, pero yo no sabía que todo eso me iba a pasar, porque yo ignoraba todo eso. Yo nunca había leído la Biblia, pero sí sabía que algo había pasado, porque me sentía diferente. Y además el Espíritu Santo te revela todo, te lo dice a través de la mente. Él te habla, Él te lo confirma. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sí, los que hemos sido salvos por Jesucristo, porque le pedimos perdón y nos arrepentimos de nuestros pecados de todo nuestro corazón, pasamos de esclavos a hijos de Dios. ¿Y por qué esclavos, dirán ustedes? Bueno, porque éramos esclavos del pecado. Pero desde que pedimos perdón y nos arrepentimos, Jesucristo nos limpió y ahora venimos a ser hijos de Dios. Juan 1:12-13 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Cuando dice que lo recibieron, ¿a quién recibieron? A Jesucristo. Y cuando dice a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? A Jesucristo. Después de esto tuve un sueño como a los 3 días que caminaba en una montaña de sal, que tenía montículos que los movía y había alguien más conmigo como ayudándome, pero no le vi la cara. Pensando, creo que era Jesús. ¿Y por qué no? Si Él me salvó. ¿Y qué significa la sal? Significa purificación. Y bíblicamente simboliza un pacto entre Dios y uno. Más claro no podría ser. Yo en ese momento solo pedí perdón y me arrepentí, pero no era consciente del bautismo todavía. No sabía que tenía que bautizarme, pero a medida que el tiempo pasó, empecé a asimilar que tenía que bautizarme. Y cuando ya estaba lista lo hice, me bauticé por inmersión. Te hundes completamente en el agua. Y cuando sales del agua es como que naces como una nueva persona, limpia. Porque eso simboliza el agua, una limpieza. Sí, porque lo correcto es que nos hundamos completamente en el agua para después salir como una nueva persona limpia. Porque no es lo mismo que solo te pringuen unas gotas de agua sobre tu cuerpo. Ahí no te está haciendo nada, no te estás limpiando completamente.
Porque si el agua simboliza una limpieza, te tienes que hundir completamente. Ese es el verdadero bautismo. Es como cuando tú te vas a bañar también. Cuando tú te bañas es para limpiar tu cuerpo, ¿no? Pero tú no te echas gotas de agua, ¿verdad que no? Ni te pringas para poder limpiar tu cuerpo. No, tú te tienes que mojar completamente todo tu cuerpo. Así como Naamán, que Dios lo mandó a meterse 7 veces al agua en el río Jordán para sanar de su lepra. Eso está en Segunda de Reyes 9. Y como dice Jesús a Nicodemo en Juan 3:5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Recuerdo que se bautizaron varias personas y alguien me preguntó si no me importaba ser la última. Y yo le contesté, claro que no. Ella me dijo, los últimos serán los primeros. Así es, le respondí. Lo raro es que cuando salí y me cambié de ropa, la ropa tenía un olor agradable. Pregunté si le echaron algo al agua y me dijeron que no. Así que experimenté eso y no me extraña, porque Dios se manifiesta de muchas formas. Él te llena, te hace feliz, te da paz, una paz que nadie puede dar. Solo Dios la puede dar y su paz es permanente y no es como la dan los hombres. Es diferente. Es una paz realmente. El amor de Dios te envuelve, eres atraída a Él. Sí, porque después que Jesucristo te salva, pues tú deseas estar cerca de Él. Eres atraída a Él, lo buscas constantemente en oración, lees la Biblia, escuchas prédicas, cantas alabanza, vas a la iglesia, te congregas y compartes con los hermanos y todo eso te llena. Estás como enamorada de Dios, de Jesucristo. Es una experiencia muy hermosa, muy bonita. Y, y todo eso pasa a lo que le dicen el primer amor, ¿sí? Todo eso sucede después que has sido salva. Y eso es lo que Dios desea de nosotros, que caminemos con Él, que andemos en sus caminos para que todo nos salga bien. Isaías 48:17 dice, así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Entonces, ¿qué pasa después que has sido salva? Empiezas a vivir una nueva vida con Dios, Jesús y el Espíritu Santo, aunque ellos siempre han estado presentes en toda mi vida. Solo que antes de ser salva, no era muy consciente de eso. Ignoraba muchas cosas. Empecé a pensar que tenía también que cambiar muchas cosas en mi vida. Sí, porque tú ya no estás sola. Ellos guían tu vida. Ellos te dicen cómo tienes que hacer tus cosas, cómo tienes que vivir ahora. Como por ejemplo, que ya no podía seguir en la misma iglesia. Y lo voy a decir, en la católica. Porque en la palabra de Dios hay mandatos de Dios que uno como hija de Dios tiene que cumplir y obedecer. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes saben que el mundo está lleno de diferentes religiones, culturas, tradiciones y que ellas tienen sus propias leyes, normas, reglas, estatutos, que han sido hechas por los hombres. Y la pregunta es, ¿se basarán esos estatutos o preceptos o leyes de los hombres en la palabra de Dios? ¿Ustedes qué creen? Pues yo pienso que no. Si analizamos cada uno, veremos que no. Entonces, ¿en qué se basan pues ellos? Se basan en una variedad de razones que implican intereses propios o ajenos, económicos, sociales, religiosos, políticos, educativos, etcétera, etcétera. Claro que aquí yo me estoy refiriendo más que todo a las religiones. No se vayan a confundir. Porque, por ejemplo, ya los organismos gubernamentales, eso sí, yo tengo que respetar. Pero por eso yo les digo que yo estoy hablando en cuanto a la religión, en cuanto a las otras iglesias. A eso me estoy refiriendo. Entonces, por esa razón tuve que cambiar de iglesia, porque no podemos escuchar a hombres o hacer lo que dicen ellos, si no va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo tenía que obedecer a Dios y no a los hombres.
Por eso dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, yo tenía que apegarme a la palabra de Dios. Yo no podía seguir viviendo mi vida como la vivía antes. ¿Vea? Tenía que cambiar. Claro que yo no cambié de un día para otro, porque es difícil. Tú no puedes cambiar tu forma de vida de un día para otro, pero sí se puede, se puede. Con el tiempo se puede, cuando lo vas asimilando poco a poco. Tú puedes cambiar toda tu vida. También dice Marcos 7:7, y en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Por eso les digo que uno no puede creer en todo lo que dicen los hombres si no está basado en la palabra de Dios. Entonces yo tenía que dejar la iglesia donde estaba porque le rinden culto a imágenes y en la palabra de Dios dice que no le gustan las imágenes de ningún tipo. Yo me sorprendí porque hay muchos versículos en la Biblia donde Dios habla y dice que aborrece las imágenes. Yo creía que eran unos 2 o 3 versículos que hablaba de eso, pero no, hay capítulos donde, donde Dios habla sobre que no le gustan las imágenes. Y hay muchos versículos sobre eso también. Para él eso es abominación. Entonces yo tenía que cambiar completamente mis costumbres, mi vida, y no seguir creyendo en otras cosas que son de este mundo, ni creer en lo que dicen los hombres. Yo tengo que creer en lo que dice Dios. ¿Cómo puedo creer en un Dios y no hacer lo que Él dice? Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Se dan cuenta? Pero claro, esto en cuanto a religión se refiere. También los pecados que yo tenía antes, que ya no los sentía. Ya no sentía rencor, ni odio, ni frustración, ni dolor, ni tristeza. Estaba feliz y hasta estaba sana de mi cuerpo también, porque Él te sana todo, te restaura todo, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. ¡Guau! Dios es maravilloso. Por mí podían pasar dificultades y yo me mantendría feliz siempre, porque parece que nada me afectaba. Otra cosa es que Dios quería que le demostrara que yo había cambiado. Me recuerdo que estaba en el trabajo y ya iba de salida cuando algo me atrasó. Y ese atraso que tuve hizo que me encontrara con una amiga en la calle. Pues yo estaba enojada con ella porque me había lastimado mucho. Y recuerdo la última vez que la vi en la calle. No le hablé. Me hice la desentendida. Estaba bien herida. Me había llenado de rencor contra ella. Pero ese día que me la encontré, cuando la vi, ya no sentía rencor ni enojo contra ella, sino que todo lo contrario, sentía alegría de verla, amor, felicidad. Y le hablé, la saludé, la abracé, estaba tan contenta de verla, que nos pusimos a platicar y luego nos despedimos. Pero se me pasó por alto pedirle perdón por tanta emoción. Entonces pensé, tengo que volver a ver a la señora para pedirle perdón. Le pedí a Dios que me diera la oportunidad de volverla a ver. Y así fue, la volví a ver y le dije que me perdonara porque me había resentido con ella. Eso sí, yo no le di explicaciones de nada, ¿verdad? Simplemente le pedí perdón. Uno no debe estar hablando de cosas que ya pasaron porque es desagradable estar recordando algo que no fue bueno para mí ni para ella. Y luego hice una lista de las personas con las cuales yo me había cruzado en mi vida últimamente y que de alguna forma pues me hirieron mis sentimientos o yo las hice sentir mal y no me di cuenta. Las llamé, las busqué para pedirles perdón. Sí, porque Dios quiere que tú hagas eso para estar bien con Él. Y a mi familia también. Que me perdonaran si en algún momento las había ofendido. Porque eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que pidamos perdón a las demás personas que nos han herido o lastimado. Y que también nosotros tal vez hemos lastimado. Hay que pedirles perdón también. Pero claro, eso no es fácil.
Eso no es fácil porque yo antes de ser salva yo no podía hacerlo. Eso me acuerdo yo que yo pensé, ¿perdonarla? No, no puedo perdonarla, no me nace, no sentía eso de querer perdonarla a ella. Era como que Dios me estuviera preguntando en mi mente y yo me estaba respondiendo yo misma. Fue una cosa bien rara. Ahora me doy cuenta que era Él el que me estaba preguntando, que si yo la iba a perdonar a ella. Y, y yo dije, no, ¿cómo la voy a perdonar después de lo mal que me hizo sentir? Después de que, es que yo me sentía tan mal que no podía perdonarla. Pero cuando Cristo entra a tu corazón y te limpia, entonces sí puedes perdonar. Pero antes no. Tienes que tener a Cristo. Bueno, tal vez puedes perdonar, sí, con el tiempo, ¿vea? Mm, pero lo mío era reciente. Tal vez si hubieran pasado 15 años, tal vez la hubiera perdonado, pero imagínense cuánto tiempo tendría que haber pasado para yo perdonarla. Pero con Cristo yo la perdoné, porque solo con Él se puede perdonar. Mateo 6:14 dice, porque si perdonas a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Después que hemos sido salvos, estamos siendo procesados para crecer en Cristo. Sí, porque tenemos que madurar en el Espíritu. Dice Colosenses 2, 6, 7. Por tanto, de la manera que recibisteis a Jesucristo, el Señor, así andad en Él firmemente, arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Porque antes que fuéramos salvos, nosotros estábamos prácticamente alejados de Dios, perdidos. Éramos esclavos del pecado. Y así está mucha gente que es esclava del pecado. Y creyendo que todo está bien, que, que no pasa nada. Pero el enemigo me tenía en cautiverio. Y después de que Cristo nos salvó, fuimos libres de ese cautiverio. Y así lo dicen las Escrituras. Y viví exactamente lo que dicen las Escrituras. Dice Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Se dan cuenta? Colosenses 1, 13, 14 dice también, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecado. Sí, Cristo nos libertó, pero no es una libertad para que hagamos lo que nosotros querramos en esta vida. No, no se trata de esa clase de libertad. Esta libertad es para permanecer en Cristo, seguir a Cristo, trabajar con Cristo en su obra, de dar a conocer la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, ahora en nuestros días, acá en la tierra. Sí, porque ustedes saben que Cristo está vivo, porque Él resucitó y Él está aquí con nosotros. Él está salvando personas, porque esas personas también han sido llamadas para llevar la palabra de Dios y que de esa manera otros puedan ser salvos también. Sí, Dios nos está llamando. Él sigue llamando a personas, nuevos discípulos. Y yo soy una de ellas a las que ha llamado. Y por eso ahora estoy hablando de su palabra para salvar a otros así como me salvó a mí. Y ahí tienen pues la prueba de que toda persona que ha sido salvo en Cristo tiene que llevar su palabra. Y hay muchos que lo hacen. Y así lo estoy haciendo yo. Porque este es un trabajo que estamos haciendo para la obra de Jesucristo, que Él nos demanda a nosotros como hijos de Dios y discípulos de Jesucristo. Entonces, yo le estoy devolviendo ese favor que ha hecho por mí. Yo le estoy agradeciendo de esta manera lo que Cristo ha hecho por mí, llevando su palabra a otros para que otros también sean salvos, así como yo fui salva. Todo el que crea llegará a vivir la vida eterna en Cristo Jesús.
pero muchos no creen y se están perdiendo de esta oportunidad que Dios está dando a todo el que crea. Por eso dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También dice Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los que ya hemos sido salvos, mientras vivamos en este mundo, vamos a ser tentados y atacados constantemente y ferozmente por el enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo, Satanás, Lucifer, la bestia, el animal, así le dicen muchos. Porque Él existe, señores. Él existe. Y yo lo he comprobado. Antes no sabía. Era igual que ustedes. Creía que no existía. Al principio sí, creía que existía. Después pensé que no era cierto. No, eso del infierno no es cierto. Eso pensaba yo. Antes también. No, eso no es así. No, yo creo que no existe eso. Que Dios es bueno, que Dios es amoroso y me va a llevar al cielo. Ah, qué fácil, ¿verdad? No. Eso es como creer lo que yo quiera creer. No es así. Es lo que dice Dios en su palabra. Y lo siento mucho si no te gusta algunas cosas de lo que dice la Biblia, pero así es. Esa es la única verdad que existe. Y si tú no la quieres aceptar, pues el que pierde eres tú. Porque Dios sigue en su trono. Él es soberano. Pero si tú te arrepientes, Él te recibe con todo su amor. Porque Él nos ama a todos. Él no quiere que nadie se pierda. Pero nos perdemos por nuestra propia mala cabeza. Y porque nos dejamos engañar del enemigo. Pero Dios dice en Efesios 6:13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Juan 10:10 dice también, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y quién es ese ladrón? Pues el diablo. Pero Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero si llegamos a pecar nosotros los hijos de Dios, dice Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Los hijos de Dios no podemos pecar de la forma en que lo hacíamos antes. Pero si llegamos a pecar gravemente, entonces vendrá un castigo de Dios, severo, de acuerdo al pecado. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Segunda de Samuel 7:14, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Claro, Él es un padre y castiga a sus hijos. Así como los padres terrenales nos castigaron a nosotros, así Él lo hace también. Usted que no ha sido salvo, al oír todo esto pensará, wow, pero qué difícil está andar en los caminos del Señor. Yo no podría y quizás no querría. Y es cierto. ¿Y sabe por qué? Porque no tiene ni la voluntad ni el deseo para hacerlo. Porque usted solo no puede. Porque usted solo anda en la carne. Y nosotros los salvos andamos en la carne y en el espíritu. Militamos en la carne y el espíritu. Y ustedes necesitan andar o tener al Espíritu Santo. Porque sin Él no pueden hacer nada. Sin el espíritu no pueden lograr hacer nada. Romanos 8:1 dice, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Primera de Corintios 2:14 dice con relación a esto,
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sí, no sé si ustedes se dan cuenta, pero a los evangélicos, a los bautistas, a, a los protestantes, a los hermanos separados, como somos conocidos también, a todos ellos, las personas naturales que todavía no han sido salvas, que no han conocido a Cristo, pues nos tachan de locos, nos dicen locos. Sí, y aquí está comprobado en la Biblia. ¿Por qué es que nos dicen locos? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Se dan cuenta? Y no las puede entender. Ellos no nos pueden entender a nosotros, porque nosotros insistimos, porque se han de discernir espiritualmente. Esto quiere decir que si usted sabe que no ha sido salvo todavía, entonces usted no tiene al Espíritu Santo de Dios dentro de usted. Pero usted puede pedírselo a Dios y rogarle que se lo dé. Sí, porque dice Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Se dan cuenta? Dios nos promete darnos el Espíritu Santo a ustedes que no lo tienen, si se lo piden, si buscan a Cristo. Bueno, estas son algunas cosas que he pasado después de la salvación en Cristo Jesús. No las he contado todas porque es un tema muy largo. Quizás haré una segunda parte, sí, porque ahora que vivo en el Espíritu, que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo están en mi vida, que son parte de mí, es como una aventura vivir con ellos. Porque con ellos vives nuevas experiencias, descubres cosas que no sabías ni conocías, experimentas experiencias espirituales y sobrenaturales que jamás pensaste que tendrías, hasta que le entregas tu corazón, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Y es una experiencia maravillosa, extraordinaria. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y lo mejor de todo esto es que tienes garantizada la vida eterna en el reino de Dios, junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lucas 12:32 dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Qué bello es Dios, cómo nos ama y nos quiere dar todo a mano llena. Juan 3:3 dice también, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y ahora, después de haber escuchado todo esto sobre lo que pasa después de ser salvos en Cristo Jesús, aunque no lo he contado todo, porque hay otros detalles más que decir, pero como les repito, no puedo contarlo todo de una vez, porque se necesita tiempo y esfuerzo. Quizás haga una segunda parte. Pero la gran pregunta aquí es, ¿está dispuesto usted a aceptar y creer en Cristo en este momento? Si es así, entonces haga esta oración conmigo. Padre, quiero decirte que te reconozco como mi único y verdadero Dios todopoderoso y al Señor Jesucristo como mi Salvador. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Deseo que me llenes con tu Santo Espíritu, me inscribas en el libro de la vida, me sanes y restaures mi vida completamente, mi Dios, mi Señor, porque solo tú tienes el poder para hacerlo. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.